Continuamos, señores, Original TV con Darío Medrano. Hoy contamos con la presencia del doctor Víctor Manuel Peña, gran economista aquí en República Dominicana, catedrático universitario y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, doctor, hoy tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de muchas cosas. La economía en República Dominicana, y creo que en el mundo casi no se está desplomando, pero hablamos de la doméstica, la situación doméstica. ¿Qué está pasando aquí en República Dominicana? Sabemos los problemas del COVID, lo que ha traído, pero ¿cuál es el futuro que nos espera aquí en República Dominicana? Bueno, la crisis económica es una crisis económica muy profunda, porque la pandemia del coronavirus ha provocado dos grandes crisis: la crisis sanitaria y la crisis económica. La economía dominicana ha decrecido entre 5 y 7% durante lo que va de año, y el año va a terminar así, decreciendo en 5 o 6 o 7% en términos reales. O sea que ya la pandemia ha estado produciendo sus efectos letales sobre la economía dominicana. El turismo sigue en el suelo, las zonas francas también, el sector que tiene que ver con las exportaciones, es decir, las exportaciones siguen estancadas y solamente se han salvado de esta situación las remesas por el hecho de que los dominicanos que viven en Europa, en Estados Unidos y en otros países del norte y de Sudamérica le están enviando parte de sus ingresos, sobre todo la diáspora dominicana en Estados Unidos, a sus familiares en la República Dominicana, a los fines de que sus familiares no pasen las de Caín en medio de esta cruzada, de esta guerra que nos ha declarado y le ha declarado a la humanidad esta pandemia del coronavirus. Yo creo que realmente lo que hay que asumir un plan de recuperación de la economía dominicana, es decir, de vuelta a la normalidad de toda la economía, de todo el sistema económico dominicano, de todas las empresas habidas y por haber. Y luego entonces podríamos plantearnos el objetivo del crecimiento económico. Si la economía dominicana llegase a crecer en el 2021, no pasaría de 1 o 2% en términos reales. Si a eso le sumamos la inflación que está proyectada entre 4 y 5% para el año 2021, estamos hablando de un crecimiento nominal de 6%, no de un crecimiento real de 6%. En términos reales, repito, la economía, si crece, podría crecer entre 1 y 2%. De manera, el actual gobernador del Banco Central asume un optimismo desbordado, muy fuera de lo aceptable, lo prudente, porque claro, el gobernador del Banco Central, aparte de ser un economista con amplia experiencia en materia monetaria y cambiaria, debe transmitir a través de sus palabras, de su discurso, cada vez que interviene en la vida pública del país, debe transmitir optimismo. Pero ese optimismo no puede estar desbordado, no debe estar desbordado. Tiene que ser un optimismo realista. Y ocurre que con ese optimismo excesivo, es decir, con ese excesivo optimismo asumido por el gobernador, se sale de toda órbita de realismo en que es necesario que se manejen todos los funcionarios, pero sobre todo los del área financiera del Estado. Y porque no es verdad jamás que la economía dominicana podrá crecer en términos reales en 6% en el año 2021.
La única economía que va a crecer en el año en curso, 2020 en el mundo, es la economía de China popular, en 1.9%, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Es muy Monetario baja, Internacional. es muy baja, lo de 1.9 para China es muy bajo. Para el 2021 se espera que no solamente China crezca en el mundo, sino Francia, Alemania, la economía de la India, la economía de Filipinas, Indonesia, la de Japón, y así sucesivamente. Pero la que más va a crecer en el 2021 es la economía de China popular. Se proyecta que su crecimiento será de 8.2%. Y Estados Unidos crecerá, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, en 4.5% en términos reales. Estamos hablando de términos reales, no del crecimiento en términos nominales. Sí. Entonces, por ningún lado en esas proyecciones del Fondo Monetario Internacional aparece la República Dominicana con un crecimiento real proyectado al 2021 de 6%. Por ningún lado aparece. No entiendo de dónde sale esa cifra de que la economía dominicana, después de pasar por esta gran recesión del 2020, podría alcanzar niveles de crecimiento récord en el 2021, porque todavía 2021 son objetivos, metas realistas en términos de fortalecer la estabilidad macroeconómica y en términos de crear las bases para la economía o reactivar, crear las bases para asumir un crecimiento real de la economía dominicana en términos realistas. En el 2021, a nivel de la economía, ese crecimiento será de 1 o 2%, repito, en términos reales. En términos reales no es posible de que crezca en un 6%, jamás. De modo y manera que esa cifra no es, no hay manera de alcanzar esa cifra de crecimiento real en el año 2021 para la economía dominicana. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno va a estar atado de manos. En una situación tan difícil, el gobierno con que más del 50% de los ingresos del PIB tiene que pagarlo en amortiguar las deudas y en pagar intereses de la deuda, de las deudas. Entonces, pagar nóminas, el 4% para la educación, salud, nóminas de los empleados, guardias militares, policías. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Qué magia va a tener el gobierno que hacer? ¿Podrá ser posible una reforma fiscal ahora? Realmente, no, en estos momentos no hay condiciones para llevar a cabo una reforma fiscal. El gobierno se ha dado un plazo de meses para que el Consejo Económico y Social, en el que se den cita a los diferentes sectores de la sociedad dominicana, no solo los empresarios, también deben participar en ese escenario del Consejo Económico y Social, deben participar los trabajadores, deben participar los sectores de clase media, deben participar los profesionales, etcétera, para discutir ampliamente un proyecto de reforma fiscal dentro de 6 meses y ver a la realidad real de ejecutar, llevar a cabo esa reforma fiscal. Una reforma, cuando hablamos de una reforma fiscal, estamos hablando de que hay que hacer una reforma por el lado del sistema tributario, de los impuestos, de los tributos en sentido general, y que hay que hacer una reforma por el lado del gasto público, porque si solamente hablamos de tributos o de impuestos, tasas y contribuciones, solamente estamos en reforma tributaria y estaríamos dejando a un lado el gasto. Y ocurre que hay que hacer una reforma del gasto público en la República Dominicana más efectivo, más eficiente, y que sus niveles precisamente de efectividad y de eficiencia se adviertan y se puedan visualizar
en la solución de los problemas de la educación, de la salud, de energía eléctrica, del problema del transporte, etcétera, etcétera. Trata de hacer una reforma del gasto público, una reestructuración que redunde en aumento de la renta social, es decir, y de eficiencia. Eso quiere decir que los problemas sociales, como los que mencioné y los que dejé de mencionar, como la seguridad social, etcétera, etcétera, se van a enfrentar o a resolver con mayores niveles de eficiencia y de efectividad, de equidad. Entonces, ¿qué hacer frente a ese panorama? De llevar a cabo una reforma fiscal, una reforma energética o eléctrica, de los ingresos del Estado, porque estamos gasto público a aumentar, porque además el gobierno piensa implementar compromisos de aumento de salarios a nivel de diferentes sectores, sobre todo la policía, y no sé si el sector militar, pero sobre todo la policía, a nivel de la policía. Y para hacer eso se necesita incrementar los ingresos del Estado. Y para ello, naturalmente, hace falta una reforma tributaria, pero en este momento no hay condiciones para ello. Pero como son 6 meses que el gobierno se va a dar para definir un proyecto de reforma tributaria y reforma del gasto público, es decir, de reforma fiscal, veremos si en el plazo de 6 meses hay condiciones para ello. Pero el hecho es que el gobierno, ante el aumento del gasto, el aumento real del gasto por los programas y por los gastos que tienen que hacer las diferentes instituciones, específicamente en el caso del gobierno, los programas de asistencia social concebidos en el marco de la pandemia, como fase 1, fase 2, PATI, quédate en casa, etcétera, y otros programas de asistencia social que podrían asumirse, el hecho de que el gobierno necesita más recursos para cumplir con los compromisos que tiene hoy y que tiene proyectados al 2021, porque ahí el gobierno va a tener que erogar 185.000 millones para pagar intereses de la deuda pública vencida. Va a tener que disponer de 146.000 millones para amortizar el capital de la deuda pública ya vencida. Entonces, hay otras vías y opciones que el gobierno debe contemplar, como es el caso no de declarar una moratoria en el pago de la deuda externa dominicana, no, sino en renegociar la deuda externa dominicana ya vencida para pasar de una deuda vencida muy cara a una deuda menos cara sobre la base de renegociar los tipos de interés y los plazos. Pero también el gobierno tiene que plantearse de que no solamente las recaudaciones fiscales se aumentan, las recaudaciones tributarias se están aumentando las tasas de los impuestos que ya existen y creando nuevas figuras impositivas, sino mejorando los niveles de eficiencia de la administración tributaria. Es decir, bajando los índices de evasión y de colusión a nivel de todas las figuras impositivas, del impuesto sobre la renta, del impuesto del ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, y también de los selectivos al consumo. Entonces, porque ha habido administraciones en... Pero una cosa, doctor, no sé si me escucha. El asunto es que hay unos niveles de evasión bastante grandes. Hay una brecha. Debe buscar la diplomacia dominicana. Sí. Porque es que tenemos unos niveles de evasión muy grandes. ¿Sabe? ¿Cuánto evaden aquí el pago de los impuestos? Por ejemplo, ¿de cuánto es la evasión del 18% del ITEVIS? ¿De cuánto es del impuesto sobre la renta?
Bueno, del impuesto sobre la renta se calcula que el índice de evasión está por encima del 50%. Y en el caso del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, calcula que el índice de evasión está por encima del 40%. Entonces, esos índices de evasión hay que bajarlos. Y si se bajan, se aumentan las recaudaciones por el camino de la eficiencia. Porque si tú bajas los niveles de evasión y de colusión, tú estás aumentando los niveles de eficiencia de la administración tributaria. Correcto. Y el otro camino que debe hacer el gobierno es usar la diplomacia dominicana para insistir en todo, a nivel internacional y mundial, a ver si los países desarrollados, agrupados en el G20, asumen un fondo para ir en ayuda, en auxilio de los países pobres y subdesarrollados. Sí, los países no alineados. Entonces, la República Dominicana... Yo entiendo, doctor, yo entiendo algo. La República Dominicana merece recibir parte de los fondos, de ese fondo de solidaridad que asuma el G20. Si el gobierno mejora las cobranzas, puede cumplir con todas, puede pagar todas esas facturas, si mejora las cobranzas, o sea, si baja los niveles de evasión. La administración tributaria va a recibir mayores ingresos por el lado tributario, por el lado de las recaudaciones tributarias. Pero que con eso dado por la administración tributaria, del mejoramiento de la eficiencia, se podrán enfrentar todos los programas que tienen agenda el Estado y que está llevando a cabo pero al aumentar los recursos vía eficiencia, pues el gobierno, claro, tiene que seguir buscando, explotando y explorando otras fuentes de generación de recursos a nivel internacional, como es el caso de adelanto de pago de impuestos, el caso de la Barrigol, que va a adelantar, ya comenzó, ¿no?, a pagar ese adelanto de impuestos por valor de 95 millones de dólares, lo mismo que los bancos en la República Dominicana, en avance de impuestos, van a poner en manos del gobierno 20,000 y pico de millones de pesos, y así sucesivamente. Lo que no debe hacer el gobierno es acudir al financiamiento inorgánico del Banco Central, porque no es sano ni es aconsejable el Banco Central. El Banco Central ¿Qué podría provocar un financiamiento inorgánico? De recursos, obviamente, pero el Banco Central lo que hace es poner parte de los recursos de que dispone en manos del sistema financiero y bancario, sí, para que a los sectores productivos de la economía, a los diferentes sectores, a tasas de interés bajas, porque el Banco Central no regala dinero, pero sí a tasas de interés bajas para coadyuvar a que la economía dominicana vuelva a la normalidad, que se recupere, es decir, asumir su cuota de contribución para que ese proceso de recuperación de la economía dominicana se dé sin grandes retrasos y sin grandes tropiezos. Sí. Pero doctor, jamás el gobierno debe acudir al financiamiento inorgánico del Banco Central para financiar el presupuesto. Debe buscar otra fuente. ¿Cómo? Porque la primera fuente para financiar el gasto público es la tributación, precisamente, que es la fuente más sana de financiación que en el mundo. Doctor, una pregunta que quizás diría, bueno, pero se la va a hacer a un sociólogo, pero usted es doctor en economía, con maestrías, muchas maestrías, diestro en la materia, un hombre que sabe de lo que le voy a preguntar. Ustedes en la Fuerza del Pueblo, ¿qué recomendación le darían, por ejemplo? Yo sé que faltan todavía para los 100 días, que es la tregua que se le ha dado al presidente Abinader para comenzar a hacerle oposición, pero ¿qué recomendación o cuáles recomendaciones ustedes desde la Fuerza del Pueblo le darían al presidente Abinader con relación a la suspensión de los programas sociales a partir de enero? ¿Qué tan peligroso podría ser eso en medio de una pandemia, de una situación económica difícil para el gobierno, pero más difícil para el pueblo todavía? El gobierno de Abinader
comenzando por el presidente Abinader, él tiene buenas intenciones. Enfrentar estos grandes problemas de la economía dominicana no basta con tener buenas intenciones. Hay que aplicar políticas concretas para enfrentar la crisis sanitaria y enfrentar la crisis económica, que son las dos grandes crisis, las mayores crisis que tenemos por delante y que por la que está atravesando el pueblo dominicano y que están afectando sensiblemente a la sociedad dominicana, a la población dominicana. Entonces, el presidente y líder del partido La Fuerza del Pueblo, del partido Fuerza del Pueblo, ha estado haciendo observaciones, recomendaciones, en la línea de que desde la oposición también sigamos contribuyendo para que los problemas del país en el área del sistema sanitario, de la salud y en el área de la economía, pues que avancemos, por lo menos en la vuelta a la normalidad o en la recuperación de la economía, pero al mismo tiempo nuestro líder ha estado haciendo señalamientos con relación al caso de los precios de los alimentos, que han estado subiendo de manera sostenida en estos meses. Doctor, estamos hablando de los precios de la comida, de la economía popular y obviamente de lo que dijo el presidente Leonel Fernández la semana anterior, llamando la atención de las autoridades en el sentido de que no dejen que se les vaya de las manos los precios de la canasta familiar, que es la economía popular: arroz, habichuela, carne, ensalada, lo que come la gente, los plátanos a 30 centavos, todo ha subido, me dicen que ha subido hasta la sal, hasta la sal. ¿Y qué vamos a hacer, doctor? Bueno, es una situación bien delicada porque, y en ese sentido, el doctor Leonel Fernández hizo un llamado al gobierno para que se aboque a atender este problema del aumento sostenido en los precios de determinados productos de la canasta familiar, es decir, productos claves, básicos en la canasta familiar, en la canasta del dominicano, como es el caso de los plátanos o del plátano, como es el caso de la carne de pollo, etcétera. Entonces, todo indica que ha habido problemas en la producción. Gracias, amigos televidentes, por estar con nosotros hoy. Así que ya, gracias, buenas tardes. Y gracias al doctor Víctor Manuel Peña por estar con nosotros hoy aquí en una entrega más de Original TV con Darío Medrano. El próximo domingo nos vemos aquí con mucho más. Buenas tardes. Agua negra del vertedero. Seguimos dando cobertura a estos tiempos. La plazoleta La Trinitaria se cae a pedazos. Un sector totalmente olvidado por las autoridades, reportando las noticias en el mismo lugar donde ocurre.